Ahora sí, hola a todos. Iniciamos un poquito tarde, por iniciamos me refiero a inicié. Bienvenidos a Crónicas de un Debra ya anunciado. Mi nombre es Diego, soy escritor. Y hoy es viernes de tropos. Hoy vamos a hablar de dos tropos. Vamos a analizarlos un poquito. Por qué son populares, cómo funcionan, qué problemas pueden dar y cómo los podemos abordar. Los tropos que vamos a hablar de hoy van a ser dos, que están muy similares, que son el final trágico y el final agridulce o bittersweet. Empecemos. Un fin. Obviamente, estos tropos se refieren al final de una historia, en el tono que terminan en una historia. Hay historias que, pues, terminan felices en una boda, terminan, tranquilamente, que regresan, no sé, al pueblo que salvaron o que obtienen todo lo que quieren y terminan bien. Estos dos finales no son así. No son buenos, no son bonitos, no es un final feliz. O no es un final al 100% feliz. A veces los protagonistas pueden hacer todo lo que ellos quieren, bueno, no todo lo que ellos quieren, pueden hacer todo lo que ellos pueden para terminar bien, se pueden esforzar al máximo para lograr sus sueños, y a veces el final es trágico y pesado para ellos, o al final pueden que lo consigan, pero con un con un costo muy pesado, con un costo muy grande. Estos finales, estos tropos sirven para, pues, tienen tienen propósitos varios, tienen propósitos en capas. El primer propósito es para mostrar ciertas consecuencias de ciertos actos que tomaron los protagonistas o de que la victoria no fue alcanzada con facilidad, sino que tuvo costos y que al llegar a donde tuvieron que llegar, a donde quisieron llegar, no son la misma persona y al cambiar como personas o personajes, no, pues obviamente tuvieron que pagar algo a la hora de hacer esto. Las ventajas que tienen estos finales depende de cuál estemos hablando. Un final trágico puede contrastar, puede darle un contraste a cómo termina el mundo y cómo terminan los personajes. Pueden darle un aire trágico, un aire dramático a la vida del personaje, de, pues a cierto punto, hacerlo una figura que se sacrifica, una figura hasta cierto punto tipo mártir, en donde la victoria solo se pudo alcanzar perdiendo algo, solo se pudo alcanzar la meta perdiendo a alguien, y esto le da cierta solemnidad a la victoria, le da de que puede dar esta idea en la historia de ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, e igual con y eso hasta cierto punto le puede dar cierta puede cerrar un arco narrativo, puede cerrar un desarrollo de personaje. Por ejemplo, en la película de Logan, Logan, el personaje principal, por fin logra tener una familia, por fin logra saber lo que es salvar a alguien y no perder a alguien, pero se termina muriendo y se termina sacrificando, termina perdiéndolo todo, pero es justo por esta muerte, por este sacrificio, por este final trágico del personaje, que logra que Laura y los otros vivan y lleguen a Canadá y tengan una vida feliz. Así que es un final trágico, pero aquí encontramos el primer overlap de que un final trágico y un final bittersweet o un final trágico puede estar dentro de un final semi amargo o semi dulce y un final semi amargo puede ser parte de un final trágico. Por eso estoy hablando de los dos, porque hay mucha mezcolanza y mucho contacto, mucha hibridación entre los otros. La diferencia, y ahorita que la junto con Logan, es el final de Logan es trágico porque se muere y lo perdió todo.
El final de X23 de Laura es semi-trágico porque perdió a su figura paterna, pero encontró a sus amigos y está en Canadá. El final semi-trágico tiene que tener algo positivo que sea igual o hasta cierto punto mayor o menor, pero tiene que ser notable estas partes buenas que la parte trágica. En, obviamente, como dije, hay mucha hibridación. Es muy posible ver un final trágico como un final este, semi amargo, especialmente, por ejemplo, en el contexto de Logan. Pero, no sé, un final trágico por excelencia es el de Romeo y Julieta, que no es una historia de amor, es una crítica a las historias de amor porque Julieta tenía 13 años y Romeo tenía 20, ya le andaba tirando a los 20, o sea, hay una diferencia de edad y una discrepancia en las dinámicas de personaje de ahí que Shakespeare se estaba burlando activamente de eso, porque a final de cuentas son jovenzuelos, pendejetes, uno que no racionaliza más allá de dos pasos y la otra que se deja llevar. Y es un final trágico porque los errores humanos que ellos cometen, o sea, los errores entendibles, llevan a que uno se suicide y que la otra en su desesperación se suicide cuando uno que ya es adulto lo ve y, o sea, no mamen, con 3 días después se les pasaba la calentura y ya estaban del otro lado. Pero eso le da una tragedia. Una tragedia es que no hay nada positivo en ese final. Fueron dos personas que se quitaron la vida por pendejos, le dieron una gran tragedia a sus familias, no solucionan el conflicto de los Capuleto y los Montesco, o los Montague, no se soluciona nada, simplemente terminan peor. Eso es un final 100% trágico, cuando la historia termina peor. Cuando la historia tiene ciertos visos buenos, se puede ver como un final bittersweet. O cuando el final es generalmente bueno, pero es malo o es trágico en ciertos aspectos, también es un final bittersweet. Hoy en día es más popular este final semi-amargo. ¿Por qué? Porque no estamos en una época en donde un final completamente desolador sea agradable por vean al mundo, vean alrededor, vean al tipo de mundo tan salvaje, feo y agresivo y desolador en el que vivimos, sobre todo como sociedad. Hay plantas creciendo en la Antártica, es lo único y en la Antártida, es lo único que tengo que decir. Pero pero también no podemos dar un final completamente feliz porque no lo sentimos verosímil. No entendemos que todo vaya a salir bien porque ya hemos experimentado que no, las cosas no todas van a salir bien. Así que este final semi dulce, semi amargo es uno de los finales más populares. Uno. Hay otro del que voy a mencionar, igual también significa también vale la pena hablar de él, que es el final pírrico o la victoria pírrica o el gana tu o earn your happy ending. Y ahorita vamos por eso. Ahorita estamos con el trágico. ¿Para qué sirve? Para mostrar la tragedia de la historia, para mostrar hasta cierto punto lo inhóspito que era el mundo y sirve mucho para mostrar que el mundo no va a cambiar por las acciones de un personaje. Es un final muy desalentador, es un final muy opresivo. Y como hemos visto, pues la desventaja es que puedes dejar un poco deprimido a tu lector, puedes generar la sensación de, o sea, yo me involucré emocionalmente con todos estos personajes para que todo saliera mal y todo terminara peor, pues ¿cuál es el punto? O sea, no es un buen final, son finales que rara vez funcionan a menos que tengan algo que decir sobre la historia muy fuerte. El final semidulce o semi-amargo tiene la ventaja de que puedes ahora sí que hacer tu pastel y comértelo también. Puedes tener algo súper trágico pero que termina bien con consecuencias. O puedes tener algo que va muy bien o con cierta tragedia, pero al final de cuentas, pues la tragedia sucede igual no tan grande como lo esperábamos. Por ejemplo, ahorita que la adaptación de Netflix estuvo tan pero tan pero tan mala, Avatar, la leyenda de Aang, es un final generalmente feliz, pero tiene bastante bittersweet ending. Es decir, sí,
Aang termina con Katara, el grupo principal termina bien, Zuko termina siendo el emperador, el nuevo señor del fuego, el reino de la tierra termina bien, Toph es la maestra tierra más poderosa y la más habilidosa de todos los tiempos, inventó cómo manipular metal, Suki termina con Sokka, todo eso está feliz. Pero hay amargo, eso significa no borran el genocidio que hizo la antigua Nación del Fuego. Azula, el final de Azula lo pintan como un personaje trágico que no logran salvar, tampoco logran salvar a Jet. O sea, hay muchas personas que les costó llegar a ese final. Y digo que es semi dulce y semi amargo porque pero no es una victoria pírrica o no es un earn your happy ending. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a terminar bien. Sabíamos que Aang iba a ganar. Esa era la premisa que nos prometieron, que Aang iba a volver a traer balance al mundo. Lo que le da la parte amarga a la historia es que no quitan que lo que tuvieron que pasar o lo que tuvieron que costear para, para obtenerlo. Y aunque la historia de Aang sí fue un earn your happy ending, sí fue un gana tu final feliz, chamaco, y ahorita lo vamos a ver, en general la historia termina más bien que mal, termina en una nota más positiva que negativa, solo que hay ciertas tragedias que no lo hacen un final perfecto, que no todos los personajes que quieres llegan al final, o que Azula, Azula es realmente el personaje que lo hace semi amargo, de que pues la tragedia que era Azula, la gran víctima que fue de su papá por el abuso emocional que le hizo Sai, pues pesa, o sea, tiene cierto peso esas acciones, pero no le quitan la felicidad al happy ending. Es más, Aang, aunque cuando se da el primer beso con Katara, no te lo ponen rebosante de felicidad, te lo ponen como con una sonrisa melancólica. Y ese es el final de Avatar y es un final perfecto. Korra es más Earn Your Happy Ending, pero ahorita tenemos que hablar primero de qué es eso, dar ejemplos, para qué sirve y todo eso. ¿Para qué sirve el Bittersweet Ending? Para mostrar que hubo consecuencias, que por lo que pasó el personaje lo cambió o por lo que pasó en la historia cambió a la historia y cambió al mundo diegético de maneras irreversibles que dejaron secuelas. Que por más feliz que sea el final, hubo un costo y el costo no fue barato. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que si no lo manejas bien, puedes dar una victoria pírrica, puedes hacer puede caer en una tragedia con ciertos dejos de felicidad, justo porque como es justo medio, este punto medio entre final feliz y final triste o trágico, balancearlo es difícil, tenerlo fijo o tenerlo claro es difícil. Por eso hay mucho contacto y hay mucha hibridación con el, la victoria pírrica o con el final trágico, porque es parte de. Y darle enfoque a este final semi amargo o semi feliz, pues es un esfuerzo extra. Que funciona, funciona muy bien. Si funciona, funciona de maravilla y tienes historias que se quedan para pues para todo siempre. También cabe aclarar que el final semi amargo o el final semi feliz puede existir dentro de los otros finales porque puede ser un final personal para un personaje. Es decir, el personaje puede tener un final bittersweet, puede tener un final semidulce o semiagrio, y la historia puede terminar en un tono más positivo o en un tono más trágico. Es decir, no son excluyentes, son incluyentes, y como lo vengo diciendo, eso complica el análisis y complica la presentación. La dificultad o lo negativo es que se puede sentir indeciso, puede sentir de que no tomaste la decisión de o me voy todo para la tragedia o me voy todo para el bien, y si lo haces mal se puede sentir imbalanceado, se puede sentir hasta cierto punto un final semicobarde, de que no tomaste ninguna decisión importante a la hora de decidir cómo cerrar la historia. Y lo cual nos lleva posiblemente a el final más popular hoy en día, que es el gánate tu final feliz, el earn your happy ending
o hasta cierto punto la versión más, más cínica de eso, que es la victoria pírrica. Estas dos tienen en común de que la historia termina que los buenos ganan. Los buenos ganan, el mundo se salva, ta, 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 ta. La diferencia es que en Gana tu final feliz, en Earn Your Happy Ending, las dificultades fueron tantas que tú pensaste que no iban a ganar, o te estabas esperando que no iban a ganar, o te empezabas a esperar cómo diablos iban a ganar, pero la victoria vale la pena. Una vez que ellos, como que el personaje consigue la victoria, consigue el final feliz, valió 100% la pena, porque todo termina mejor, todo termina en un final feliz. Es un final feliz que se siente ganado, que se siente peleado por, que la historia pudo haber terminado en un final trágico, a menos que estos personajes no hayan hecho lo que hicieron. Y es el final más popular porque termina en una buena nota, termina uplifting, termina feliz, pero les costó llegar, costó manos, costó muerte, costó todo para llegar ahí. Es muy cercano al bittersweet porque el consigue tu final feliz va a tener notas amargas por la naturaleza de la historia, pero la diferencia es que el final semidulce y el final semi amargo te dejan los dos sabores en la boca, te dejan de si esto es bueno, pero tal. En el final de Gana tu final feliz, termina 100% de esto valió la pena, esto es lo que se debió de haber hecho, pero no terminó, pues, pero nos costó. Nos costó, pero a quien perdimos hubieran dicho que valió la pena todo, por todo, por lo que pasamos. Son finales muy cuates en el sentido de que son casi idénticos, casi gemelos, pero tienen suficientes diferencias para hacer su propio ente, su propia pedazo de narrativa. Y si me lo preguntan a mí me gusta más que el tono final de una historia o de una saga sea feliz, pero que les haya costado trabajo. Y he aquí el detalle. Un final feliz, el gana tu final feliz, este tropo, el Earn Your Happy Ending, funciona mejor en sagas, en historias más largas, con varios capítulos y varias fases, porque te permite experimentar derrota, te permite experimentar victoria, te permite tener una mezcla de finales trágicos, de finales felices, de todos los demás, para al final terminar bien. Un final trágico es una historia cerrada, un final semifeliz o semi-amargo puede ser una historia cerrada que se presta más, y la victoria pírrica es definitivamente un final absoluto. Igual que el Earn Your Happy Ending también es un final absoluto. Y voy a dejar en asterisco esto de un final absoluto porque Margaret Atwood ya lo dijo una vez. El único final que un personaje puede tener es que se muera. Si la historia sigue, la historia va a tener altos y bajos, altos y bajos. Pero donde tú terminas la historia, el final absoluto de esa historia puede ser feliz, puede ser pírrico, puede ser trágico, puede ser ta ta ta. El semi amargo, semi dulce. El fin de los pasos rara vez va a ser un gana tu final feliz o una victoria pírrica. ¿Por qué? Porque esos dos tienen una connotación de finalidad muy fuerte, muy pesada. Claro que hay excepciones. La vida artística, tanto lingüística, la vida en general está hecha más de excepciones que de reglas. Las reglas están para romperse. Pero en general es entender que qué tipo de final quieres define mucho qué va a ser tu novela. Si tu final es trágico, es muy probable que ahí termines la novela o que ahí termines esa fase. Si escribes una secuela, sería muchos años después, con otros personajes o otra saga completamente distinta para explorar otras cosas, perdón, de cómo quedaron los personajes. Si lo terminas feliz o con este bittersweet ending, puedes continuar y explorar lo que sucedió después de esto, una secuela, o lo puedes dejar ahí. El Earn Your Happy Ending es ahí quedó. Ya pelearon lo suficiente, hasta aquí quedó la historia. Una victoria pírrica es, pues hasta aquí llegó. Ni modo. ¿Cuál es la desventaja del Earn Your Happy Ending? Retomando el tema. No son muchas, de hecho es de los que yo diría que bien hecho es lo que menos desventaja tiene. Porque si sí
planteaste desde un inicio que el final iba a ser feliz, pero les iba a costar, estás satisfaciendo todo arco narrativo, de personaje, de trama, temático, tono, lo que quieras. Lo cumpliste. Estuvo la, la inversión emocional del lector o de la audiencia tuvo un payoff muy grande. Lo que es difícil es que si no lo manejas bien, se puede sentir como un final sacado de las nalgas o con muchas, o algo que luego vamos a hablar otra semana, que es este plot armor, de que cosas que debieron de haber sucedido no sucedieron porque tú claramente como autor le estabas dando preferencia a los personajes y eso puede zafar un poco a la audiencia o un mucho de tu historia. Y ahora vamos con la victoria pírrica. La victoria pírrica viene de que logró ganar, pero ¿a qué costo? ¿Es una victoria o es un final feliz que no valió la pena? Que por todo lo que tuvieron que pasar, no valió la pena para el mísero final feliz que obtuvieron. Es, como se dan cuenta, es como este círculo narrativo que vamos de tragedia a más o menos, a se lo ganaron, para terminar de nuevo en tragedia. Es como un círculo estos 4 finales de los cuales hemos hablado. Una victoria pírrica es hasta cierto punto el espejo de gana tu final feliz y es muy cercano a un final trágico. ¿Por qué es una victoria trágica? Es algo que hasta cierto punto puedes hacer que el personaje o que la propia historia se pregunte, ¿valió la pena ganar? ¿Dejamos al mundo en tal estado o llegamos a tal grado de que ¿valió la pena hacer todo lo que hicimos? Y puedes contestarla con un sí, en general, pero no para las personas. O a veces puedes decir, no, no valió la pena, ganamos, pero dejamos todo esto en un peor lugar. Es muy cercano a un final trágico porque es un final trágico sin la muerte del personaje principal. También cabe ahí aclarar que usualmente un final trágico va a involucrar la muerte de los personajes principales y una victoria pírrica puede dejarlos vivos y a veces los deja para que sufran más. Es más de sufridos la victoria pírrica. Y también, bien hecho es un excelente final, bien hecho puedes hacer un comentario de cómo en las historias de fantasía, por así decirlo, todos los sacrificios que hacen los buenos en nombre de la bondad, pues no lo hicieron tan distinto al villano, solo que pues estaba peleando del lado que la historia va a marcar como vencedor y se puede perpetuar el ciclo. Es un final mucho más, hasta cierto punto, no va a dejar satisfecho al lector de todo lo que lo prometió, pero lo va a dejar bien, o sea, lo va a dejar, sí, este es un final que así, es el famoso, así debió de terminar, no me gustó cómo terminó. Es, por ejemplo, una victoria pírrica sería, estoy pensando, porque no es tan popular en cines, bueno, hoy en día. Una victoria pírrica sería, este, Mad Men, la historia del hombre al que llamamos Don Draper. Al final, sí, él logra, en un retiro logra ser el comercial más famoso de Coca-Cola de la historia. Pero si tú le preguntas a él y a todos los que están involucrados con él si valió la pena, la mayor veces te van a decir no. Porque sí, cada etapa Don Draper iba ganando, iba ganando, iba ganando, iba ganando, pero iba perdiendo, iba perdiendo, iba perdiendo, iba perdiendo más. Así que todas sus victorias fueron pírricas y al final, aunque se te lo pintan como este gran final feliz, también te lo pintan de que va a regresar al mismo círculo o al mismo ambiente del que hasta fingió su propia muerte. Así que yo lo consideraría una victoria pírrica. Lo podrías considerar como un Earn Your Happy Ending asterisco o un Bittersweet Ending. También lo podrías considerar así. Repito, hay mucha hibridación. Es un monstruo de varias patas. Todo puede tener dejos de todo, solo importa cómo lo enfoques. Un un Earn Your Happy Ending bien hecho es El Señor de los Anillos, es Avatar también, es posiblemente Duna también es uno bueno, el primero de Duna. Esos de que terminan, que los buenos ganan, pero les costó trabajo, pero claramente terminaron mejor. Era lo que tenían que hacer.
derrotamos a Sauron, derrotamos al Señor del Fuego, mejoramos al mundo, este, vengamos a los Atreide y los Fremen están liberados en Arrakis. Un mal ejemplo de un Earn Your Happy Ending es Game of Thrones. Porque sí, los Stark terminan bien, Sansa termina siendo la reina del norte, que es es un reino independiente fuera de Westeros porque nunca realmente pertenecieron a Westeros en muchas cosas. Bran es el nuevo primer ministro de Westeros y Jon está exiliado pero termina viviendo con los que realmente entendió que son los salvajes. Pero está mal hecho porque no está apresurado y hasta ciertos puntos hay decisiones que no tuvieron sentido para llegar ahí. Las soluciones que nos dieron, aunque son las correctas en papel, en ejecución no fueron buenas. Daenerys se volvió loca, no tiene sentido. La muerte de Cersei y Jaime, aunque en papel tienen sentido, no fue satisfactoria. Arya no se terminó vengando de casi nadie de su lista. La muerte del Rey de la Noche dejó a todos insatisfechos. Sandor y Gregor la montaña, aunque de nuevo en papel tuvo perfecto sentido cómo lo solucionaron, por cómo lo estaban vendiendo, no tuvo una satisfacción emocional. Todo por eso es un mal Earn Your Happy Ending, porque no se sintió ganado. Un final bittersweet que hasta cierto punto pues no tiene mucho sentido es el de Terminator 2, no por Terminator 2, sino por lo que siguió de la franquicia, de que, oh, John Connor sí logró John y Sarah Connor lograron cambiar el futuro, pero tienen PTSD toda la vida, nadie les cree, son fugitivos, no van a poder tener una vida normal. Bittersweet Ending. Ahí está bien. El resto de la franquicia de que el destino es inamovible y Skynet siempre va a pasar aunque sea por otro nombre, arruina ese final. Obviamente un final trágico, ya vimos uno bueno, que es el de Romeo y Julieta. Uno malo, un mal final trágico. Es que no se me ocurre, pero un buen final trágico, por así decirlo, porque quiero terminar este stream cortito con buenos ejemplos. Son Los Soprano. A mucha gente no les gustó el final. A mí se me hizo un excelente final trágico para Tony Soprano. ¿Por qué? Porque siempre te estuvieron diciendo a lo largo de la franquicia cómo se imaginaban que era matar a alguien, que de repente están en, que todo va normal y de repente todo se vuelve negro porque estás muerto. Al final de la serie, la última escena es Tony Soprano intentando restablecer a su familia o el contacto con su familia. Voltea, empiezan a entrar personas al restaurante en el que siempre estaban. Por la paranoia, Tony voltea hacia arriba, hacia la cámara y se va a negro. Lo que te dan a entender es que lo mataron. De que ahí lo mataron y de que ese whack, como le decían en la serie, es lo que vimos, pero desde el punto de vista de Tony. De que él nada más se levantó y no tuvo ni siquiera tiempo porque ahí terminó. ¿Y por qué es un buen final trágico? El personaje principal se muere y Tony Soprano pasó de tener más virtudes que defectos en la serie a tener más defectos que virtudes. Y lo que le da el toque extra trágico a la muerte de Tony Soprano es que él estaba haciendo un esfuerzo de recuperar lo que había perdido en las primeras temporadas. O sea, él iba a hacer el esfuerzo de dar los pasos correctos y lo matan. A muchos no les gustó porque, es que no está claro, para mí está clarísimo el final. Si no está claro, necesitan más educación mediática, niños. Pero es un excelente final, es objetivamente un excelente final de una serie. Es, junto con el de Breaking Bad, posiblemente los dos finales, y Mad Men y Succession, los cuatro mejores finales de la serie de los últimos tiempos. Así se las dejo. En conclusión, hay varios tipos de finales. Hay finales que funcionan más para lo que son pautas o para los que son arcos narrativos. Bittersweet y sobre todo el final semidulce y semiamargo. Es un final de transición, dejémoslo así. Un final trágico también se puede dar a continuar la historia, aunque también puede funcionar como un final tajante de hasta aquí llegó la historia y no va a poder continuar.
Y los otros dos finales, la victoria pírrica y el gana tu final feliz, aunque sí puedes continuar una historia a partir de estos, y usualmente sería una secuela con un timeskip muy grande para mostrar las consecuencias de, usualmente se pone como final tajante, como final de hasta aquí llegó la historia y por la propia naturaleza de la historia y de lo que yo te conté, no podemos seguir a más. Como siempre es depende de la historia que están escribiendo o depende qué tipo de historia están escribiendo es el final que quieren hacer. Respeten mucho si la historia los lleva a un final trágico, respétenlo. No intenten forzarlo. Si quieren que el final sea en un tono en particular, como siempre, como lo hemos visto con los streams anteriores en conflicto y en misterio, inicia desde el fin, trabaja para atrás. Si tú eres escritor jardinero y vas plantas y a ver cómo termina, no te sorprenda que el final te agarre de sorpresa. Como siempre, yo soy Diego, esto fue Crónicas de un Debray Enunciado. Tomen agüita, los veo el lunes para hablar posiblemente de tono en una historia, cómo hacer un buen tono, ejercicios para tono y ejemplos de tono, cómo es bueno y cómo es malo. Y de ahí nos seguiremos. Sean buena gente. Bye.